Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Torres, soy la asesora para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Neurosaber y en este espacio quiero que aprovechemos pues esta herramienta tecnológica para poder compartir esta capacitación programada en nuestro plan de capacitación relacionada con la prevención del riesgo químico. El objetivo principal de esta capacitación es pues identificar conceptos básicos, hacer una introducción a lo que es el riesgo químico, complementar lo que ya hemos estado hablando y compartiendo sobre este riesgo en las diferentes áreas. Recordemos que hemos adelantado algunas actividades de etiquetado de los recipientes, ya ustedes cuentan con las hojas de seguridad en los sitios de trabajo. Entonces, la idea es que pues hoy tengamos un concepto más claro, que podamos comprender mejor la información que nos brindan las etiquetas, las fichas de seguridad y así pues finalmente logremos el objetivo principal, que es la prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con la exposición a riesgo químico. Bueno, pensemos entonces en qué es una sustancia química. Una sustancia química es un conjunto de partículas, átomos, moléculas que a simple vista no se distinguen, pero tienen una composición definida, unas propiedades físicas y químicas únicas y que no pueden separarse mediante métodos físicos. Entonces, en este caso quiero que pensemos por un momento en qué sustancias tenemos a nuestro alrededor, qué sustancias químicas manejamos a diario, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito extralaboral. En nuestra casa, por ejemplo, pensemos en qué sustancias manejamos. Si estamos en el área de lavado de ropa, seguramente pensamos en el detergente, el suavizante, el blanqueador. Si pensamos en el limpiavidrios, si ya pasamos al área de cocina, entonces tenemos el detergente de loza, el quitagrasa, ¿sí? Entonces, bueno, según el área donde estemos, pues seguramente vamos a estar manipulando algunas sustancias químicas que son las que comúnmente tenemos en el radar, digámoslo así, como un elemento químico, una sustancia química. Pero yendo un poco más allá, pensemos qué otras sustancias químicas tenemos en el hogar. Les doy un minuto para que pues, pensemos. Pensemos de pronto en nuestra habitación que tenemos, en el baño, ¿sí? Bueno, otras sustancias químicas adicionales a las que ya mencionamos, entonces son por ejemplo el jabón de manos, el champú para el cabello, ¿sí? La crema dental. Entonces miren que ya se va ampliando la lista de productos. Si pensamos por ejemplo en nuestro perfume, las cremas corporales, las cremas faciales, bueno, y podemos hacer una lista extensa. Yendo más allá, pensemos por ejemplo en las sustancias que consumimos, que algunas tienen una definición química, como lo es por ejemplo el agua. El agua es una sustancia química, entonces miren que a diario pues estamos en contacto con diferentes sustancias químicas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues su peligrosidad, ¿cierto? Entonces el agua obviamente es una sustancia no peligrosa, a diferencia del hipoclorito, que es una sustancia con cierto grado de peligrosidad. Entonces, la idea es entender eso, que estamos pues todo el día en contacto con sustancias químicas y que la diferencia entre ellas es que algunas me pueden generar un daño y otras pues no me generan daño porque no tienen, digamos, un componente nocivo para nuestra salud. Aquí tenemos algunos ejemplos que ya se los mencioné. Tenemos el agua, tenemos el champú, los perfumes, el ambientador de piso, el detergente, la pintura para el hogar, bueno, y en general en el área de mantenimiento pues tenemos también todo lo que es combustibles, grasas y aceites, pinturas, bueno, disolventes, el esmalte de uñas, por ejemplo, el removedor de uñas. Y bueno, tenemos ciertas sustancias que tenemos que empezar a conocer un poco más sus características con el ánimo de prevenir esos accidentes y daños a nuestra salud. Bueno, ¿qué es el riesgo químico? El riesgo químico es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño determinado derivado de la exposición a estas sustancias químicas que manejamos a diario. Ahí podemos ver una imagen, sabemos que pues estamos, o mejor dicho, es el resumen
de pronto nuestra tranquilidad frente a esas sustancias, la falta, digamos, de controles o de precaución, estando en lugares donde hay presencia de sustancias químicas con algún grado de peligrosidad, y por eso se pueden desencadenar, como lo vemos allí, pues accidentes, ¿cierto? A veces las sustancias pues no están debidamente etiquetadas o no nos capacitamos sobre cuáles son sus componentes y sus riesgos, y perfectamente podemos estar junto a los recipientes tomando un café, como lo vemos en la imagen, comiendo algún tipo de alimento sin ningún tipo de protección respiratoria. Entonces, veamos que lo importante de esta imagen es: hay que conocer las sustancias que manejamos, conocer sus riesgos y conocer cómo prevenir algún tipo de accidente. Bueno, a diferencia de otras sustancias químicas, en este caso hablamos de, ¿cómo les explico acá esta parte? A veces sí es importante la presencialidad. En esta ocasión quiero pues invitarlos a que pues resaltemos el uso de la tecnología, que si tienen alguna inquietud, y aquí es donde voy a ese tema, si hay alguna inquietud me la hagan saber de manera presencial cuando nos veamos en la fundación, o bien sea a través del COPAS o por los grupos de WhatsApp. Si de pronto aquí van a quedar algunas inquietudes, la idea es que pues esta sea una información introductoria, ya que no puedo recibir en este momento sus preguntas, pues la idea es que me las hagan saber si las hay. Bueno, a diferencia de otros riesgos, las sustancias químicas entran a nuestro cuerpo por diferentes medios. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del riesgo mecánico, que está asociado con el uso de una herramienta, sabemos que la única entrada al cuerpo o la única forma en que mi cuerpo reciba un daño con el uso de unas tijeras, por ejemplo, es manipulándolas, y pues que se genere el corte a través pues del movimiento. En este caso, las sustancias químicas y el riesgo químico está latente por diferentes medios, ¿cierto? Es decir, yo puedo inhalar la sustancia, puedo ingerir la sustancia, puedo percibir ese contacto con la sustancia a través de heridas que tenga en mi piel, o bien por contacto directo, ¿cierto? Entonces yo pues debo establecer unas barreras que me permitan pues bloquear el contacto de las sustancias con mi cuerpo. Para eso pues hablamos de la protección personal, que ya más adelante lo vamos a mirar. Entonces, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es esto: que el riesgo químico requiere de atención más que quizás otros riesgos. ¿Por qué? Porque tiene más de una entrada al cuerpo, o diferentes entradas que incluso no son percibibles, digamos, en el tema de la inhalación. Podemos inhalar vapores que no son visibles, podemos inhalar gases que no son visibles. Entonces la idea es que pues tengamos presente que el riesgo químico no hay que subestimarlo, hay que prestar la atención necesaria. Bueno, aquí vemos cómo están clasificadas las sustancias según el efecto en la salud humana. Entonces hay diferentes grupos. De una vez pues quiero hacer la claridad que las sustancias que manejamos en la fundación están ubicadas en el grupo corrosivos irritantes, que son las de menor peligrosidad, ¿cierto? Pero sí quiero que sepan, pues ya como cultura general, que ustedes entiendan que están clasificadas en 9 grupos, que son carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, sensibilizantes, tóxicos, asfixiantes y sustancias que generan efectos en órganos blancos. Es decir, sustancias que pueden llegar a producir reacciones alérgicas, a cambiar la información genética durante la gestación, a generar malformaciones en el feto, a generar cáncer, a intoxicar hasta la muerte. Hay diferentes sustancias que pues pueden llegar a generar estos efectos y están clasificadas en esos grupos. Entendamos entonces que las que nosotros manipulamos están en el grupo de corrosivos irritantes, y pues la peligrosidad no es tal cual como la acabo de mencionar. Bueno, ahora, ¿qué controles debemos establecer para la prevención del riesgo químico? Entonces, las fichas de datos de seguridad, que es un documento
que ya ustedes pues tienen en sus áreas de trabajo en una carpeta roja. Es importante en este caso que sepamos dónde está ubicada esa carpeta, que todas las personas del área, que en este caso enfermería, lavandería, ropería, en la bodega, en la cocina, las formadoras, que todos sepan en dónde hay una carpeta con las hojas de seguridad que manipulamos. Entonces, en este caso, entender que es un documento de consulta para los trabajadores, que debemos tomar el tiempo de pues leerlo, obviamente no de una vez, lo vamos a leer todo, pero sí cuando tengan los espacios poder pues acceder a la información. Etiquetado es la actividad que consiste en marcar los recipientes, sobre todo los recipientes de reenvase, es decir, estos que compramos que tienen una posibilidad de dosificar a través de su tapa o en spray, y los llenamos del producto muchas veces diluido. Entonces el etiquetado es importante, es un requisito legal. ¿Por qué? Porque comunica al usuario los peligros, las características de la sustancia, las frases de advertencia, los consejos, y en general ahorita lo miramos ya un ejemplo de etiqueta para que, aunque sé que ya pues todos tienen en sus manos quizás en el trabajo un recipiente etiquetado. Lo que hicimos inicialmente fue una prueba piloto, instalamos algunos, bueno, casi la mayoría. ¿Para qué? Para que fueran familiarizándose. La idea es pues tener unas etiquetas ya propias de la fundación, que están pues en construcción, para poder reemplazar a medida que se van dañando las que instalamos, podamos instalar nuevas, y pues realmente es una actividad que va a ser constante, ¿sí? Reemplazar las etiquetas que se van deteriorando. Listo, capacitación y entrenamiento es un control adicional, que es lo que estamos desarrollando el día de hoy, lo que desarrollamos el día de la inducción, que hablamos pues del riesgo químico también, o lo identificamos como que está presente en nuestra actividad y en nuestro cargo. Y aquí en adelante pues la idea es profundizar en los diferentes aspectos. Gestión de tiempos de exposición es otro control que tiene que ver con el tiempo que yo estoy expuesto a la sustancia. Entonces, en nuestro caso, el riesgo disminuye porque el tiempo que usamos las sustancias químicas es bajo. Normalmente se establece un límite de tiempo según la sustancia y su peligrosidad. Es decir, hay sustancias peligrosas que podemos estar máximo 5 minutos expuestos, porque después de ese tiempo puede generar un daño grave a la salud. En el caso de las sustancias que nosotros tenemos, no tienen un límite de exposición. Aún así, pues por el tipo de actividad económica que desarrollamos, pues no estamos las 8 horas de la jornada manipulando las sustancias. Entonces, en este caso, pues podemos estar tranquilos que son sustancias pues seguras, entre comillas, hablándolo en que no tienen un límite de horas de exposición a ellas, y pues obviamente eso está relacionado con la posibilidad de enfermarse. Entonces, gestión de tiempos de exposición hace referencia a, en el caso de esas sustancias peligrosas y que sí tienen un límite de exposición, pues las empresas deben reducir el tiempo al máximo, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Pues rotando las actividades entre las personas, incluyendo más personas que puedan hacer las actividades que involucran el uso de esas sustancias. En nuestro caso, pues estamos bien en ese aspecto. Elementos de protección personal es otro control para la prevención de este riesgo, y en este caso sí estamos revisando al detalle pues cuál es la recomendación de la hoja de seguridad. Ustedes me dirán, no, pero bueno, ahora vamos a tener que usar elementos de protección para los productos de aseo, pues en casa también lo usamos. Sí, digamos que es una reflexión que debemos cada quien hacer en cuanto a que la sustancia que manejamos en el trabajo es la misma que manejamos en el hogar. Seguramente sí, hablando por ejemplo del hipoclorito, que es la más agresiva de las que manejamos. Y pues en casa también deberíamos protegernos, ¿sí? En casa también deberíamos compartir con nuestra familia y con nuestros hijos o familiares con los que compartimos la vivienda cuál es esa ficha de seguridad del hipoclorito, que ustedes la podrían encontrar en internet, compartir qué peligros tiene, cómo me debo proteger, qué hacer en caso de una emergencia, de un derrame, de una salpicadura en ojos,
Son cosas que pues deberíamos también hacer en casa, teniendo en cuenta que la manejamos también allá. A nivel del ámbito laboral, sí tenemos que establecer cómo estamos en el aspecto de protección personal. Probablemente hagamos algunos cambios, probablemente estemos bien en este momento. Más adelante en otra diapositiva lo vamos a mirar. Listo, por ahora vamos a avanzar con lo que nos indica el sistema globalmente armonizado. El sistema globalmente armonizado, que su sigla significa SGA, es un sistema de comunicación de peligros que lo ha establecido, en este caso la Organización de Naciones Unidas tenía un código especial para ciertos países. En Estados Unidos se creó otro código que era el que ustedes anteriormente tenían en sus etiquetas, como un rombo amarillo, azul, rojo y blanco. Creo que algunas de pronto lo identifican o lo recuerdan. En este caso se ha creado a nivel nacional, se adoptó mediante la resolución 773 del 2021. En este momento todas las etiquetas o todas las sustancias químicas deben tener en su etiqueta este rombo que indique cuál es el peligro asociado a ella. Entonces, por eso las etiquetas que instalamos, ustedes se van a fijar que están los rombos marcados según la sustancia. En el caso del pictograma que muestra una bomba explotando, hablamos de explosivos, no tenemos estas sustancias en la fundación. Inflamable, sí tenemos, en este caso hablamos del alcohol al 70% en el área de enfermería, entiendo que también en nutrición tenemos, y en general después de la pandemia pues la mayoría de personas tienen su puesto de trabajo un alcohol, a veces sobre todo en el área asistencial como nosotros pues tenemos alcohol para desinfección, quizás de superficies, a veces hasta lo aplicamos en las manos, bien sea alcohol al 70% o alcohol glicerinado, que es el que conocemos como el gel antibacterial, y es una sustancia inflamable. ¿Qué pasa con las sustancias inflamables? Pues pueden llegar a generar incendios, por tanto debemos procurar en el uso del alcohol y el gel evitar entrar en contacto con el fuego, es decir, prender la estufa, entrar en contacto con fuentes de calor directa cuando estoy con la sustancia impregnada en mis manos. Igual los recipientes debo alejarlos de las fuentes de calor, de la estufa, del microondas, del computador, porque pues existe la probabilidad de que se genere llama. ¿Listo? Entonces atentos con el uso del alcohol. Carburante es una sustancia que en presencia de oxígeno pues aviva la llama. No tenemos en este momento estas sustancias en la fundación. Bueno, en las sustancias inflamables también incluimos los combustibles. Sabemos que pues usamos una guadaña, el señor Antonio hace labores de mantenimiento y pues ya directamente con ellos que son contratistas pues haremos la gestión de capacitación en ese tipo de sustancias. Por hoy nos vamos a centrar en las sustancias que manejamos para limpieza y desinfección. Bueno, el gas comprimido es otra de las sustancias químicas que pueden estar presentes con este rombo. Son, por ejemplo, el gas propano. Tenemos un cilindro o una estación de almacenamiento de gas propano junto a las oficinas de los profesionales. Está pues debidamente señalizado, hay un encerramiento. Está pues a una distancia considerable, ¿sí? del área donde tenemos pues los beneficiarios. En este caso debemos pues obviamente garantizar que sea manipulado por personas idóneas y que no haya ingreso de ninguna persona diferente a los que se encargan de hacer el llenado del cilindro a esa área. ¿Listo? Gas comprimido, en este caso sí está presente dentro de nuestros riesgos. Corrosivo son aquellas sustancias que generan corrosión, en especial en los metales. Es el caso del hipoclorito. ¿Listo? El hipoclorito es una sustancia corrosiva y por tanto debemos evitar pues su contacto con el metal. También, adicional de generar corrosión en metal, funciona como un agente agresivo para la piel. Eso es lo que indica el pictograma. Tóxicos son aquellas sustancias pues, que generan una intoxicación.
En especial hablamos de los plaguicidas, en especial se habla pues de las sustancias que se usan para control de plagas y enfermedades, control de malezas en la parte agrícola, y vamos a estar revisando qué sustancias tenemos en la huerta para hacer ese control y pues establecer los requisitos que se necesiten dado el caso que estemos usando alguna sustancia química en esa zona. Bueno, tenemos los químicos nocivos. En este caso hablamos de todas las sustancias, como les decía al principio. Todas las sustancias tienen un grado de peligrosidad, por tanto casi que el 100% tiene este rombo con el signo de admiración que nos indica que hay que estar atentos, que indica peligro, que indica que es una sustancia química, que hay que tener y leer la etiqueta. Entonces la mayoría la va a tener, no por eso implica que sea tóxica o que nos vaya a generar cáncer, no. Hay que tener en cuenta que este símbolo es básicamente para informar que es una sustancia química y que debemos conocer su naturaleza y pues tener ciertas precauciones. Es, digamos que, asignada a todas las sustancias que manejamos en la fundación. El siguiente es como un pez que está muriendo junto a un árbol que pues ya no tiene hojas y nos traduce daño al medio ambiente, ¿sí? Daño al medio ambiente, en especial creo que el hipoclorito está marcado allí, pero entendiéndose que se maneje por ejemplo al 15 o al 13% y que generemos un vertimiento de la sustancia pura a las fuentes de agua o en los sifones del agua. Entonces pues ya nosotros no lo manejamos así, lo manejamos en una dilución. Es decir, si yo tengo el hipoclorito al 13% en bodega, Liliana hace una dilución y lo entrega en un porcentaje de concentración menor. Entonces el hipoclorito que manejamos en las áreas pues no es al 13%. Por tanto es seguro que realicemos pues ese vertimiento del agua con la sustancia química. Para la salud, sustancias que implican riesgo de enfermedades pues graves, sí, en este caso sí, este símbolo digamos que es el de mayor importancia en cuanto a daño. Si yo veo un recipiente que tiene este símbolo, pues debo tener extremo cuidado, debo protegerme al 100% como lo indica la ficha de seguridad, debo estar expuesto el menor tiempo posible porque son sustancias que sí pueden llegar a generar daño genético, daño en la gestación, cáncer, etcétera, y pues son sustancias que en algunas industrias o en algunas actividades económicas se deben usar. Afortunadamente en nuestro caso no están incluidas. Bueno, las hojas de seguridad, como les decía, es un documento muy importante, ya lo tienen ustedes en sus áreas, les invito a que cuando tengan la oportunidad pues empiecen a revisarlo, así sea una partecita de vez en cuando tengan, yo sé que los espacios pues con la atención al beneficiario son limitados, pero sí a veces si tenemos un rato pues podamos tener esa curiosidad de mirar qué nos indican estas hojas de seguridad. ¿Por qué? Porque es importante, como les digo, hoy vamos a hacer un repaso de la hoja de seguridad del hipoclorito, pero pues las otras sustancias, a pesar de que no son, digamos, peligrosas, debemos de todas formas identificar qué controles debemos tener. En las hojas de seguridad tenemos 4 secciones: identificación, emergencias, manejos y precauciones, y la parte complementaria que me habla del manejo de residuos y el transporte. Esta es una ficha de seguridad del hipoclorito, básicamente tiene, pues les muestro algunas secciones como para que identifiquemos de qué documento les estoy hablando. En la parte inicial me habla de la composición, los datos del proveedor, el fabricante, un teléfono de emergencia en caso de que algo ocurra. En las hojas de seguridad encontramos un número para que nos indiquen qué debo hacer, ¿sí? Tenemos cómo está clasificada la sustancia, tenemos los pictogramas, que es muy importante, tenemos unos consejos de prudencia y unas palabras de advertencia. Ahí lo dice: la solución acuosa no es peligrosa, es decir, cuando yo diluyo la sustancia en agua, pues la peligrosidad se disminuye. Hay otras frases que las van a encontrar en la etiqueta de manera resumida, pero en la hoja de seguridad están completas. Por ejemplo, provoca quemaduras graves, es muy tóxico para los organismos acuáticos,
Hay que lavarse las manos después del uso, mantener alejado de la ropa porque sabemos que el hipoclorito genera pues un blanqueamiento, leer la etiqueta antes del uso, mantener alejado de niños, mascotas y adultos mayores. También tenemos acá, en caso de contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. Bueno, y aquí seguimos, hay muchas frases que podemos identificar como P, como R, como S, y son básicamente consejos que tenemos que tener en cuenta. No respirar los humos, vapores, gases que libera esta sustancia. En este caso debo de evitar para el uso del hipoclorito encerrarme en el baño para lavarlo, debo buscar siempre ventilar las áreas, evitar las mezclas de cualquier tipo de producto químico de aseo, entre ellos solamente con agua. Las sustancias de aseo están diseñadas para ser diluidas en agua y posteriormente hacer su aplicación. Entonces no nos pongamos creativos para querer de pronto limpiar más. Entonces es que el piso tiene unas incrustaciones, las brechas están sucias, entonces voy a poner hipoclorito, detergente, ácido muriático y remato con vinagre para desinfectar. Estamos haciendo una mezcla, una bomba, es una bomba atómica, le digo yo a los chicos cuando hacen estas creaciones. ¿Por qué? Porque realmente en la parte de limpieza y desinfección, el usar varias sustancias mezcladas no genera el efecto que creemos que es limpiar más, sino por el contrario, genera un daño multiplicado a nuestra salud, porque se liberan gases y vapores tóxicos. Entonces, ojo con eso. No comer y beber sustancias o en presencia o en uso de las sustancias, y ahí pues bueno, van a encontrar múltiples consejos. Conservar únicamente en el envase original, en este caso cuando hacemos reenvases, por eso es que debemos etiquetarlo para evitar usar pues evitar que la sustancia no quede identificada y pues alguien la pueda confundir. En el almacenamiento, pues conservar en un lugar fresco, seco, alejado de fuentes de calor, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos otros consejos relacionados con las mezclas, que ya lo mencionamos, el uso de guantes, lentes de seguridad, dependiendo de la tarea, usar la protección resistente y máscara. En este caso, la protección respiratoria, pues si es un espacio muy cerrado, sí debería usarla. Si yo logro ventilar y voy a estar en un tiempo de exposición corto, pues no requiero usar una máscara con filtros. Es claro, pero sí por lo menos una protección visual. Guantes, indispensable para el uso del hipoclorito, un calzado que pues ideal que sea impermeable cuando vaya a hacer esa labor de limpieza. Entonces, bueno, básicamente eso. ¿Qué tenemos acá? En contacto con los ojos, es una sustancia corrosiva, ya lo vimos y ahí lo indica el pictograma. Por tanto, puede generar irritación de la piel. En contacto directo de la sustancia puede causar destrucción de la dermis, ¿sí? Con dificultad para su regeneración. Entonces, mira lo importante de usar los guantes. No menospreciemos esta sustancia. Entonces, bueno, enjuagar los ojos en caso de que haya contacto directo. Evitar frotar o cerrar los ojos, hacer un lavado a chorro. En este caso, si tenemos suero fisiológico, podemos romper una bolsa de suero y hacer un lavado en dirección, es decir, ladeando la cabeza en el costado del ojo afectado y hacia afuera yo hago el lavado. En todos los casos, pues acudir al médico si sufrimos alguna de estas quemaduras o accidentes en ojos. Bueno, a nivel de ingestión obviamente va a producir intoxicación, no hay que provocar el vómito, ¿cierto? Cuando hay una intoxicación no hay que provocar el vómito con sustancias químicas. ¿Por qué? Porque al regresar al tracto digestivo, en este caso la tráquea y demás, el esófago puede generar una quemadura al regresar. Entonces debo evitar siempre inducir el vómito. Al inhalar, pues obviamente puede generar síntomas como mareos, vértigo. Debemos sacar a la persona a un lugar ventilado, que pueda respirar aire limpio, mantenerlo en reposo y solicitar atención médica. Y bueno, cada sustancia tiene estas recomendaciones. ¿Por qué elegí el hipoclorito? Porque es la que pues tiene mayor peligrosidad de las que manejamos.
Entonces por eso quiero pues hacer énfasis en estos puntos, pero la hoja de seguridad está en las áreas y les invito a que la puedan leer. Por último, tenemos medidas contra incendio, entonces qué tipo de extintor debemos usar. Como tal no es una sustancia inflamable, ¿sí? Pero se descompone con el calor y la luz, causando acumulación de presión que puede causar una explosión en el recipiente. Entonces fíjense por qué no hay que dejarla junto a fuentes de calor o mantenerla en un lugar fresco y seco, aun cuando no es una sustancia inflamable. En el caso de incendios, pues hay que usar un extintor de los que tenemos disponibles. Y en caso de un vertimiento accidental, pues siempre y cuando en las áreas de trabajo como está diluida, pues no vamos a hablar de un control de derrames. Básicamente yo uso el trapero para contener un derrame de esta sustancia diluida. Pero si es en bodega, de repente sí voy a tener que usar algún material absorbente, que ya pues lo vamos a mirar, lo estamos mirando pues como una opción de mejora. Tener material absorbente que me permita contener un derrame de la sustancia, en este caso el hipoclorito o el desmanchador, que son las dos que digamos se consideran que debe tenerse precaución, y así pues no entrar en contacto directo con las manos. Precauciones generales en el almacenamiento, ya las vimos: mantenerlo en un lugar fresco, seco, tener a la mano pues el teléfono de emergencia, no utilicen elementos metálicos, y mantener siempre cerrados los recipientes. Esto es una recomendación a nivel de todas las sustancias químicas, siempre cerrados y etiquetados. Bueno, y por último, vamos a mirar las etiquetas. Las etiquetas pues nos indica la información, como hablamos, del peligro a través de los pictogramas. Tenemos un número de emergencias, tenemos unas indicaciones de peligro, unos consejos de prudencia, qué hacer en caso de primeros auxilios o que se requiera un primer auxilio, qué debo hacer: no inducir el vómito, tomar gran cantidad de agua, en contacto con la piel retirar las prendas y ducharse. En caso de inhalación, transportar a un área ventilada, lo que ya hablamos, y en caso de contacto con los ojos, pues lavar con abundante agua. Entonces, pues la idea es que pues podamos tener esa información de las etiquetas en resumen, que es el resumen de la hoja de seguridad, y que todos estemos en conocimiento. Estas etiquetas, como les dije, las vamos a encontrar en los recipientes. Estamos haciendo la que va a ser ya definitiva para cada una de las sustancias, de las cuales vamos a tener una cantidad considerable en cada área para su reemplazo en caso de que se deterioren. Las mezclas, ya hablamos de las mezclas: cero mezclas. No pensar en que la efectividad de la actividad de limpieza o desinfección depende del número de productos que yo utilice en combinación. No funciona así. Entonces cada producto tiene un uso específico y debe ser usado de manera independiente. Aquí podemos ver algunos ejemplos y lo que puede llegar a generar. Pues podemos hablar de que se pueden generar vapores tóxicos, gases tóxicos, incluso pueden llegar a generar la muerte si yo soy creativo, como les dije. Entonces pilas con el vinagre, por ejemplo. El vinagre es una sustancia que es el ácido acético. A veces lo subestimamos, pero si yo lo combino con detergente de loza o lo combino, por ejemplo, con agua oxigenada o con cloro, puede generar pues gases y vapores muy tóxicos. Entonces pues esa es la recomendación: evitar las mezclas. Y ya como recomendaciones generales tenemos almacenar los recipientes en un recinto aparte. Aparte, ¿qué quiere decir? Pues en zonas exclusivas para su almacenamiento, debidamente cerrados. Si dos recipientes son iguales, no hay que entender que tienen el mismo producto, por tanto debemos etiquetarlo, asegurar que la etiqueta pues tenga el contenido necesario, leerla antes de hacer uso de la sustancia, usar la protección personal, no mezclar las sustancias, no utilizar recipientes de comida ni bebida para almacenar sustancias químicas, lavarse las manos antes de comer y nunca fumar en el área donde hay sustancias químicas. Y si se produce un derrame, pues hay que atenderlo, como ya lo mencionamos. Entonces eso es todo, no les quiero quitar más tiempo, agradezco su atención. Vamos a hacer un ejercicio de evaluación de esta información que les acabo de dar. Es un link que les voy a compartir a través del grupo de WhatsApp y ustedes pueden ingresar y contestar unas pequeñas preguntas relacionadas con esta capacitación.
esa evaluación pues será compartida a ustedes en el resultado que nos arroje y podremos entender si la información quedó clara o si hay algo que debemos reforzar. Y pues básicamente es eso. La asistencia pues va a quedar disponible, creo que en portería, para que puedan registrar su firma de esta información que les estamos brindando el día de hoy a través de este video. Agradezco su atención, espero que me compartan sus inquietudes, sus dudas y deseo pues que tengan un resto de semana exitoso. Dios les bendiga.